Bien, esto es una pregunta que nos suelen hacer con cierta frecuencia y probablemente la pregunta es, o sea, la respuesta es otra pregunta, ¿no? Que es ¿por qué no? Nosotros creemos que tenemos un centro de excelencia, llevamos muchos años implantando dispositivos, que es nuestra máxima y nuestra prácticamente única ocupación, y creemos que estamos a un nivel suficientemente bueno dentro del concierto nacional y en algunos temas incluso internacional, que hacen que nuestro servicio tenga una suficiente experiencia como para poder ser el pionero en algunos de este tipo de nuevos implantes y de nuevos dispositivos que se nos ponen a nuestra disposición. Sí, creemos que este tipo de nuevo marcapaso va a suponer un avance muy claro porque es un nuevo dispositivo que con mucha probabilidad va a tener beneficios claros para los pacientes. Y lógicamente nuestra fundamental ocupación es beneficiar a nuestro paciente. Nosotros hacemos este tipo de implantes porque desde el punto de vista técnico es algo que nos atrae evidentemente y que es un honor para nosotros contar con ello, pero nuestra máxima ocupación y nuestra máxima preocupación es que nuestro paciente esté bien servido y, si es posible, mejor servido en la sanidad extremeña que posiblemente incluso en otras partes de España, donde teóricamente deberían tener una mejor atención, pero nosotros creemos que eso no tiene por qué ser así en absoluto. Con este tipo nuevo, al no tener cables, no se tiene que colocar debajo de la piel, sino se coloca, como ya hemos dicho, dentro del corazón, a través de una cánula que se pincha en una vena de la ingle llamada femoral y por ahí se sube hasta el corazón donde se aloja el dispositivo. Por tanto, no hay nada metálico en contacto con la piel, por tanto las posibilidades de infección en principio van a ser muchísimo menor.